Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que en la historia independentista de Chile también se realizaron tratados entre realistas y patriotas. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase pasada, que llevó por título José Miguel Carrera, el personaje. ¿Quién fue José Miguel Carrera? Fue un militar chileno considerado como el primer caudillo de la historia republicana de Chile y uno de los primeros de América. Fue artífice de la creación del primer periódico de Chile, la llamada La Aurora, también de la Biblioteca Nacional y el Reglamento Constitucional de 1812. Nació el 15 de octubre de 1785 en Santiago y fue hijo de una familia aristocrática de descendencia española, vasca. Carrera debió abandonar en reiteradas veces el campo de batalla o estas intenciones que él tenía de continuar con la independencia de Chile como patriota, debido a las presiones que siempre tuvo de los gobiernos tanto nacional chileno como también de otras partes como de Argentina. Él en una de sus últimos avanzadas militares, junto con sus soldados chilenos, con la esperanza de cruzar la cordillera y llegar a Chile, se encontró con tropas realistas, fue apresado y condenado a muerte, fusilado. Su fusilamiento se produjo el 4 de septiembre de 1821 en Mendoza. Ese fue el resumen de la clase pasada. A continuación vamos a presentar el tema que se tiene preparado para el día de hoy, que lleva por título El Tratado del Ircay. ¿Qué fue el Tratado del Ircay? Este fue un acuerdo político firmado el 3 de mayo de 1814 a en un rancho ubicado a las orillas del río Ircay en Chile, ¿ya? Entre las fuerzas independentistas, patriotas y las fuerzas realistas. La continua lucha que se estaba originando entre patriotas y realistas hizo necesaria que de una vez por todas se firmara, ¿cierto?, un tratado en donde se pudieran, ¿cierto?, reconocer algunas situaciones existentes en Chile hasta ese instante, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, se firma el Tratado del Ircay, ¿ya? En donde los patriotas o los chilenos también van a reconocer como soberano a Fernando VII y los españoles al gobierno existente en ese momento en nuestro país, ¿ya? Bueno, este va a ser principalmente el carácter que va a tener el Tratado del Ircay, especialmente esto de que acá en Chile aún se reconociera como soberano, como el único dueño de acá de América a Fernando VII, ¿ya? El, el monarca, ¿cierto?, español. ¿Ya? Sin embargo, en este tratado del Ircay, sí los españoles o los realistas aceptaban esta instancia, esta idea de que existiera un gobierno interino, momentáneo, acá en Chile, hasta que Fernando VII saliera de su cautiverio, ¿ya? Porque recuerden de que él fue puesto cautivo por Napoleón Bonaparte, ¿ya? Bueno, el tratado fue suscrito, ¿cierto?, en instantes, ¿cierto?, el periodo final de la historia de Chile, conocido como la Patria Vieja, ¿ya? Tuvo por finalidad lograr un entendimiento sobre el tipo de gobierno que debía regir a Chile. Como ya lo señalamos, estaba preso Fernando VII por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dejó momentáneamente a su hermano José Bonaparte en el poder de España. Sin embargo, acá en Chile si nos enteramos, ¿verdad?, de que Fernando VII estaba cautivo, y esto significó la posibilidad de que acá en Chile empezáramos a hablar de independencia. Sin embargo, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, era de este tratado era establecer, ¿cierto? En primer lugar, establecer que hablar sobre el tipo de gobierno que a contar de este momento va a regir a Chile, ¿ya? Entonces, eh, para empezar, ¿cierto?, esta posibilidad de que Chile tuviera esta chance de poder independizarse, puesto de que estando preso el rey, que era Fernando VII, ahora, ¿cierto?, Chile tenía esta posibilidad, y América, ¿cierto?, de poder
lograr cierto, esta independencia tan anhelada. Sin embargo, con el tratado del Ircay, eh, eh, se supone, ¿cierto?, que aún Chile reconocía como soberano único de América a Fernando VII. Pero vamos a ver qué es lo que acontece más adelante, ¿ya? Bueno, eh, las tropas, ¿verdad? Las tropas chilenas o estas guerras de independencia ya se van a hacer inevitables, o sea, ya acá nada ya va a ser irreversible, nada va a cambiar el destino de que Chile se va a independizar, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Los avances de las tropas, tanto realistas como patriotas, y las que vienen, ¿cierto?, desde el Perú, enviadas por Fernando Abascal desde allá, eh, van a estar, ¿cierto?, siempre en una constante ida y venida, ¿ya? Bueno, desde el Perú se acepta, ¿cierto?, se acata esta mediación, ¿ya? Porque al final y al cabo el Tratado de Ircay consiste en esto, ¿ya? Una mediación, ¿verdad?, entre las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas, especialmente, ¿cierto?, recordando de que Fernando VII, eh, siendo el único soberano de acá de América, eh, había, cierto, que organizar esta eventual reconquista, porque recuerden de que el Tratado de Ircay llega precisamente cuando termina la Patria Vieja y empieza justamente el proceso, el periodo llamado acá en la independencia de Chile, que se llama la Reconquista Española, que fue precisamente, ¿cierto?, esta posibilidad que tuvo España de poder de administrar totalmente América. Bien, entonces finaliza, ¿verdad?, el periodo de la Patria Vieja, se firma el Tratado del Ircay entre las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas que están comandadas por Bernardo O'Higgins, ¿ya? Y también un representante del virrey del Perú, que es el virrey del Perú, que se llama Fernando Abascal, ¿cierto? Como él no podía venir acá a Chile, él manda, ¿cierto?, un representante. Bueno, tenemos que recordar, ¿cierto?, que en esta época, ¿cierto?, el Chile se encontraba bajo el gobierno del director supremo Francisco de la Lastra, ¿ya? Quien solicita siempre una información militar sobre ambos ejércitos que están en estos momentos, ¿cierto?, son contendientes, como las tropas realistas y las tropas, ¿cierto?, patriotas, ¿ya? Bueno, por ese acuerdo, el Tratado del Ircay comprendía algunos artículos. En primer lugar, decía que los patriotas reafirmaban su lealtad a Fernando VII. También reconocíamos la dependencia que teníamos con España, ¿ya? Pero sí podíamos conservar este derecho de poder autogobernarnos en Chile mientras estuviera preso Fernando VII, ¿ya? Y, y que también éramos parte de la monarquía española. También Chile y América se comprometían a ayudar a España en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Para, por las invasiones napoleónicas, ¿ya? Eh, Continuando, ¿cierto?, con el Tratado del Ircay, como parte, ¿cierto?, del cumplimiento del Tratado del Ircay, los patriotas chilenos también se comprometen a abandonar la bandera, este emblema patrio de la bandera de la Patria Vieja, retomando la bandera española, ¿ya? Por otra parte, los realistas españoles van a aceptar este gobierno provisional chileno a la espera de que Fernando VII salga libre de allá de España, y retiran, ¿cierto? Van a retirar las tropas, las tropas realistas, ¿verdad? Especialmente, bueno, de varios puntos de Chile, especialmente en Concepción, ya, en la ciudad también de Talca, ya. Mientras que los realistas estaban de acuerdo en que el gobierno establecido en Chile iba a ser momentáneo hasta que llegara Fernando VII, ellos, ¿cierto?, deciden evacuar, sacar a sus tropas, ¿verdad?, los realistas en el lapso de un mes, ¿ya? También se acordaron otras disposiciones, ¿ya?, con el fin, para ponerle fin a la hostilidad entre realistas y patriotas, ¿ya? ¿Qué otra cosa estable, especialmente pensando en el canje de prisioneros de guerra, ¿ya? Y porque el Tratado del Ircay también tuvo este propósito de poder intercambiar prisioneros de guerra entre patriotas y entre realistas. Bueno, eh, a Bernardo Higgins, ¿cierto? Verbalmente él va a dar informe, ¿cierto?, de la situación
que estaba aconteciendo, ¿cierto? Producto de este tratado del IRCAI. eh, y bueno, es O'Higgins, ¿cierto? Quien se dirige con una gran cantidad de soldados cerca de Talca, en donde, ¿cierto? Ambos jefes, tanto de las tropas realistas como las tropas patriotas, se juntan a conversar el 1 de mayo em, de 1814, ¿cierto? A orillas del río Lircay, eh, acordando, ¿cierto? Llegando a estos acuerdos antes señalados, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Transcurren 3 días y se vuelven a reunir, ¿ya? Comenzando, ¿cierto? Una discusión en donde se va a firmar este acuerdo para el 3 de mayo, ¿cierto? De 1814, conocido como el Tratado del Lircay, ¿ya? Por haberse efectuado ciertas orillas del río que lleva, ¿cierto? Su nombre. Este tratado significó un triunfo eh, eh, para tanto cierto para la facción realista como para la facción patriota, porque se consideraba cierto la posibilidad de un cese o bajar cierto un cese en las batallas cierto por la independencia, un cese de la hostilidad. Entonces los chilenos se comprometían a reconocer la autoridad del rey Fernando VII y también a enviar autoridades, ¿cierto?, allá a España para que, ¿cierto?, en España, ¿cierto?, se asumiera este reconocimiento de que Chile momentáneamente iba a tener, ¿cierto?, un gobierno hasta que Fernando VII estuviera libre, ¿ya? Luego del tratado, ¿cierto? Eh, Como lo dijimos, en vez de que los realistas evacuaran, ¿cierto?, el país en un plazo fijado por un mes, ellos permanecieron acá en Chile, ¿cierto?, a la espera de refuerzos. ¿Ya? En el caso de los prisioneros de guerra, se dejaron en libertad prisioneros de guerra, se intercambiaron, pero aquí tenemos que recordar de que los hermanos Carrera, ¿cierto? José Miguel Carrera también estaba participando, ¿cierto? En esta etapa de la historia. Él no fue puesto en libertad por ser considerado para ambos bandos, para Santiago también, para Chile y para Argentina. Él podría traer inestabilidad política a, a- ¿cierto?, al devenir histórico acá en Chile respecto de lo que fue el significado del Tratado de Ircay y por supuesto lo que tenía que ver, según ellos, tambaleaba la independencia de Chile con la figura de los Carreras. Ustedes saben de que ellos lograron fugarse de su reclusión en Chillán. eh, Miguel Carrera fue considerando que los acuerdos del Tratado del Ircay eran inaceptables para Chile, ¿cierto? Recuerdan que él dio un golpe de Estado, ¿ya? Derrocó, ¿cierto?, al gobernador de la Lastra y asume el poder. Esta actitud provocó también una fisura entre los patriotas, porque Bernardo O'Higgins rechazó su proceder y avanzó con sus tropas desde Talca hacia Santiago, enfrentándose carreristas con o'higginistas en el combate de las Tres Acequias en agosto de 1814. Bueno, la superioridad de los carreristas convierte en esta batalla en una derrota para O'Higgins. Bueno, el ejército español estaba constantemente, ¿cierto?, reorganizándose y los patriotas, ¿verdad?, en la batalla de Rancagua desarrollada en octubre de ese año, ¿cierto?, le dan término a la patria vieja y comienza, ¿cierto?, la reconquista española. Bueno, de la Lastra fue relegado a presidio en la isla de Juan Fernández, mientras que los patriotas sobrevivientes emigraron a España, como lo hemos dicho, y también los hermanos Carreras continuaron también en Buenos Aires. Bueno, nadie le daba tribuna al Tratado del Ircay, ningún bando creyó en este Tratado del Ircay, solo fue firmado para reiniciar nuevamente acciones de lucha, ¿ya? Y el rearme entre todos. Bien, bueno, jóvenes, estamos llegando, ¿cierto?, al cierre prácticamente de la clase, pero antes de esto vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos. El título de la clase de hoy fue el Tratado del Ircay. Fue un acuerdo político firmado el 3 de mayo de 1814 en un rancho ubicado en las orillas del río Lircay, ¿cierto? Por eso lleva su título, su nombre, entre las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas, ¿ya? La continua lucha entre patriota y realista hizo necesaria la firma, ¿cierto?, de este tratado, el Tratado del Ircay,
en donde acá se propone, ¿cierto? Este tratado solicita de que los chilenos reconozcan como soberano a Fernando VII y por supuesto de que este tratado autoriza o permite de que los chilenos, de que acá en Chile surjan los gobiernos provisionales, ¿verdad? La primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? En donde se dio esta posibilidad de poder, de que Chile pudiera gobernarse por sí solo, de manera independiente. Sin embargo, recuerden que la primera Junta de Gobierno también tenía este propósito, esperar, ¿cierto?, de que Fernando VII fuera puesto cautivo, ¿cierto?, de las manos de Napoleón Bonaparte. Bueno, este tratado dijimos que surge a finales del periodo de la Patria Vieja, tuvo como una finalidad, un entendimiento entre los patriotas y los realistas, un cese a las hostilidades, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, significaba, ¿cierto?, de que ambos bandos, ¿cierto?, aceptaban condiciones para eh, eh, ¿cierto? Para que en ese sentido, ¿cierto? Los españoles eh, que entendieran de que acá los gobiernos, el gobierno provisional de Chile estaba también a la espera de la libertad de Fernando VII. Bueno, este tratado del IRCAI tuvo este propósito, más que nada funciona, surge pues, justamente en el instante en que vamos a hablar de la reconquista española, por lo tanto, este tratado del IRCAI que también se comprometía a que se deje poder intercambiar prisioneros de guerra entre ambos bandos, lo único que sirvió con este tratado es que ambos bandos se organizaran más y se volvieran a rearmar. Ya fracasó esta mediación, este tratado. Bueno, jóvenes, ustedes tienen experiencia y saben que al final de cada sesión hay un par de preguntas que usted debe responder. La primera de ellas dice, ¿qué fue el Tratado del IRCAI? ¿Cuándo se firmó? Dos, ¿quiénes participan en este tratado? ¿Qué acuerdos se tomaron? Esas son las preguntas que debe, ¿cierto?, trabajar. Yo me despido, no, les digo que nos vemos en la próxima sesión. Chao, cuídense.